Damos inicio a esta sesión extraordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12 horas con 11 minutos del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, en el uso de la voz, el secretario ejecutivo. Señor secretario, por favor, proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Marta Horta Rodríguez, diputado Héctor Mendizábal Pérez, suplentes del Honorable Congreso, diputado Gerardo Limón Montelongo, diputada Citlali Sánchez Servín, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal, presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora, consejera Denise Adriana Porras Guerrero, consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Se da cuenta que se incorpora a la mesa el consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. Representantes de los partidos políticos: por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado José Guadalupe Durón Santillán. Suplente de dicho partido, licenciado Ulises Hernández Reyes. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Se da cuenta que se incorpora a esta mesa de plenos la consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Por el Partido del Trabajo, diputado José Belmares Herrera, suplente de dicho partido, contador Mauricio Rosales Castillo. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Alejandro García Moreno, suplente de dicho partido, licenciada Lisette Rosso Guajardo. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciada Elizabeth Hernández Rodríguez. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Por el Partido Morena, profesor Juan José Hernández Estrada. Suplente de dicho partido, licenciado José Óscar Cerino Zapata. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Hay 14 integrantes de este pleno, por lo tanto, el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al segundo numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una adecuación a la ampliación presupuestal y al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2016 otorgados a este organismo, con la finalidad de proveer de recursos presupuestales a los capítulos 5,000 de bienes muebles y 6,000 relativo a la inversión pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar el auxilio del señor secretario. Por favor, señor secretario. Bien, con su permiso, consejera presidenta, bien, si no hubiera inconveniente y dado que el presente acuerdo fue circulado junto con la convocatoria de la presente sesión, solicitaría la dispensa de la lectura integral del mismo y únicamente daría lectura, ¿verdad?, a los puntos resolutivos, si no hubiera inconveniente. Bien, únicamente, ¿verdad?, señalar que este acuerdo tiene como propósito dotar de recursos presupuestales a los rubros 5,000 y 6,000, mismos que, vale la pena decir, en su origen, cuando este pleno el año pasado, en septiembre, autorizó el presupuesto, sí les dotó de recursos. Sin embargo, bueno, en el
presupuesto de egresos no se dotó de suficiencia y el propósito es ese, ¿verdad? Proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante el cual se realiza una adecuación a la ampliación presupuestal y al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2016 otorgados, con la finalidad de proveer de recursos presupuestales a los capítulos 5.000 de bienes muebles y al 6.000 relativo a inversión pública del referido organismo electoral, conforme a lo dispuesto en los artículos 3º, fracción primera y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en observancia a lo previsto en los artículos 3º, fracción primera y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí, presenta la siguiente adecuación a la ampliación presupuestal y al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2016 otorgados, con la finalidad de proveer de recursos presupuestales a los capítulos 5.000 de bienes muebles y 6.000 de inversión pública del referido organismo electoral, lo anterior para hacer posible el cumplimiento de los objetivos y programas previstos en la legislación aplicable para quedar como siguen. Bien, previamente doy cuenta de la integración a este pleno del licenciado Alejandro García Moreno, representante del Partido Verde Ecologista de México. Inciso A. En observancia a los preceptos legales antes invocados y a lo narrado en el antecedente noveno del presente instrumento jurídico, se considera que es de mayor importancia y de mejor aplicación que en este momento proveer de recursos presupuestales autorizados al capítulo 6.000, referente a inversión pública, con la finalidad de que se dé solución al problema de inundaciones y filtraciones de agua que sufren las instalaciones oficiales de la sede del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como mantenimiento general del mismo. Inciso B. Por otra parte, se propone asignar recurso público autorizado al capítulo 5.000 concerniente a bienes muebles con el objeto de que se adquiera un equipo de fotocopiado y escáner en sustitución de otros que han quedado obsoletos y que son herramientas necesarias para el actuar diario del organismo electoral. Segundo, se da cuenta de la integración a este pleno del licenciado José Guadalupe Durón Santillán, representante del Partido Revolucionario Institucional. El recurso público requerido para el cumplimiento de los incisos A y B del numeral que antecede se otorgará del presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2016 y de la ampliación presupuestal autorizada por la Comisión Gasto Financiamiento, quedando dicha asignación de recurso público de la siguiente manera. Capítulo 5.000, descripción bienes muebles, cantidad asignada 142.640 pesos. Capítulo 6.000, descripción inversión pública, cantidad asignada 2.996.005 pesos con 17 centavos. Tercero, se autoriza a la Presidenta y Secretario Ejecutivo de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que realicen en términos institucionales el convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado para efecto de que se lleven a cabo los trabajos de obra pública que se requieran para dar solución a los problemas de inundaciones, filtraciones, mantenimiento general y otros pormenores que sufre el edificio sede del citado organismo electoral. Cuarto, notifíquese el presente acuerdo en los estrados de las oficinas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para los efectos legales conducentes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? En uso de la voz, la consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Buenas tardes a todos. Solamente para hacer algunas apreciaciones, está bien el proyecto, sin embargo, considero que se debe de aclarar quién presenta el proyecto a consideración, en este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de Trabajo en Comisiones, se establece en la fracción segunda que la presidenta en conjunto con, dice, la Comisión de Administración le corresponden las siguientes atribuciones. En la fracción segunda, una vez aprobado el presupuesto del Consejo, proponer en conjunto con el Secretario Ejecutivo las modificaciones presupuestales necesarias para el mejor cumplimiento de los programas y actividades del Consejo. Esto iría de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entonces, para que vaya en concordancia. En otro de los puntos sería, ya al finalizar o al aprobar el proyecto, pues cambiar la fracción primera del acuerdo o el primero de los puntos, en lugar de que diga presenta la siguiente adecuación, se apruebe la siguiente adecuación.
ya en el momento de que sea aprobado o que sea sometido. Y finalmente, no nada más se ha notificado en los estrados, sino en el portal de la página de internet del órgano electoral, porque esto es materia de transparencia y rendición de cuentas. A su consideración. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz, la representante del Partido Acción Nacional. Nada más para, si existe, ¿es para ejercer este mismo año? Inicio de ejercerlo este mismo año. No, sería conveniente que, si bien es cierto, es obvio porque es el presupuesto del 2016, dejar asentado en qué fecha se tendría que empezar a ejercer ese dinero, porque pues también para solventar la cuestión de los dineros para el año que entra. Es obvio que la obra o los bienes que se pretendan adquirir no se van a terminar en este año. Así es. ¿Sí? Sí. Sí, aclarando, y suscribo todo lo dicho por la consejera Claudia, y también por la licenciada Lidia, representante del Partido Acción Nacional. Sí pasó esta propuesta incluso por la Comisión de Administración, fue propuesta la Comisión de Administración, deriva de como se explica, deriva de una ampliación presupuestal y también de la urgencia que ya se ha platicado con Sedubop, con Interapas y con Protección Civil, la urgencia que tenemos de darle seguridad. No sé si traemos por ahí el video. El día que llovió, verdaderamente fue una inundación terrible aquí, el lodo bajó espantoso, y es una urgencia que hemos estado manifestando y que ya nos habían autorizado ustedes en el ejercicio para 2016 en el presupuesto general que nos autorizaron. Y sí, por eso se buscó firmar un convenio con Sedubop, de tal forma que lo hagan cuando lo puedan hacer, y así es, se ejercerá el recurso conforme se vaya avanzando en la obra. Lo más probable es que no se termine en este año. Entonces yo le pediría al señor secretario que incluyera el conocimiento de la Comisión de Administración y la propuesta que hace cada quien, de acuerdo como lo establece la ley, y que también se incluyera pues que el convenio quedará abierto, ¿verdad?, a que se ejerza en el momento en el tiempo que sea necesario. En uso de la voz, el representante del Conciencia Popular. Bueno, buenas tardes a todos. Nada más una cuestión, siempre cuando se habla de ejercicio presupuestal, pues queda claro que está sometido a que lo exista, ¿no? Es decir, que existan los recursos y demás. No es la primera vez que se discute el tema del edificio y que si quedó a medias y que si el proyecto era más grande, y al final la muestra está de que el lugar en donde se instaló y la gran mayoría de la obra, pues hay que decirlo, ¿no? Pues ni debió estar aquí por cuestiones de ubicación, ni tampoco la obra pues, puede ser de las… Yo creo que está más cerca de una obra chafa que de una obra bien elaborada, ¿no? La cuestión es la siguiente, se dice que cuando se tenga el presupuesto pues, se ejecutarían las obras. Lo que yo desconozco es si tenemos un proyecto ejecutivo, porque supongo yo que en un principio, porque quiero pensar que es así, no se contempló que pudiera haber condiciones climáticas atípicas que provocaran lo que ya sabemos que sucedió en este edificio. De tal suerte que dice que antes del paso 12 pues está el paso 1. Primero se solicita la ampliación presupuestal, es decir, tener los recursos para una obra. Es decir, primero recurso y luego la obra, o ya tenemos un proyecto ejecutivo de la obra para saber cuánto debe costar. O al menos aparentemente esa es creo que la lógica va a la inversa. Primero necesito el recurso y luego ya veo, según Sedubop, qué es lo que hay que hacerle para poder componer el desastre
que normalmente siempre se genera, y ahorita que entraba yo me decían que si había ubicado el INE o estábamos en alguna parte de algún cráter de la Luna, pues sí, estaba horrible. Pero la pregunta es esa, si tenemos un proyecto ejecutivo de una obra determinada con costos, para saber que efectivamente lo que se está solicitando de la ampliación pues tiene una razón de ser, es decir, ser transparentes, rendir cuentas de por qué esta cantidad, que además se adiciona a lo que ya estaba, o bien primero el recurso y luego ya vemos cómo lo gastamos y qué es lo que tenemos que hacerle. Me parece que es importante porque pues sí, hay que hacerle muchas cosas al edificio y darle tanto a ustedes como a los trabajadores y a quienes somos usuarios pues un servicio digno y un trabajo igualmente digno como para poder seguir prestando el servicio. Por favor, señor secretario. Bien, con su permiso, consejera presidenta. Únicamente ahí para señalar que no se está propiamente solicitando una ampliación presupuestal, o sea, el recurso ya llegó, ya se cuenta con ese recurso, y lo que se está proyectando con este acuerdo es la posibilidad de dotar a esos capítulos, ¿verdad?, de suficiencia presupuestal para poder iniciar las obras determinadas, que serían de obras de remediación para el caso del problema de la inundación y las filtraciones de agua, y de mantenimiento mayor en otros aspectos. Pero en sí, vaya, el proyecto ejecutivo y el proyecto ejecutivo, bueno, pues ya se cuenta desde que construyó este edificio, y la propuesta para poner alguna solución al problema de inundación, Sedubov está trabajando en ello. Ya hicieron un par de visitas, ¿verdad?, ingenieros de la Secretaría, y en esta misma semana se comprometieron a presentar un proyecto, una propuesta, ¿verdad?, para remediar algunas de las cosas. No sé si con eso se contesta en parte su pregunta. Sí, al uso de la… Sí, me queda claro, ¿no? Igual en el tema de que pues, ya hay un presupuesto general y que pues, hay que destinarlo para algo, o sea, le quitamos de aquí para pasarlo acá. No tuve oportunidad de leer el documento, no sé si tendrían la amabilidad de decirme exactamente qué parte del presupuesto del CEPAC estaba, por lo menos en montos, estaba destinado a alguna otra actividad o alguna otra cuestión y que ahora se está destinando justamente para la remediación de un proyecto que no existe, pero que será presentado por Sedubov. No sé a qué rubro pertenecía y que ahora pueda pertenecer justamente a los temas de los capítulos que mencionan. Sí, están los recursos son del 2000 y del 3000. Les voy a explicar con mucha claridad para que quede muy transparente el asunto. Miren, el presupuesto que se pidió en el 2015 para el 2016 fue mucho más amplio, incluía estos dos renglones. A la hora que nos lo hacen, nos hace la autorización la Secretaría de Finanzas y el Congreso, pues nos queda nada más el capítulo 1000, el capítulo 2000 y el 3000. Empezamos a solicitar una ampliación presupuestal desde febrero, la cual nos autorizaron hasta noviembre y nos acaban de entregar el dinero. Nos quedó, tenía varios propósitos y lo van a ver en la próxima sesión que se los presentemos, tenía varios propósitos esta solicitud de ampliación presupuestal, cubrir completo el renglón del 1000 y hacer unas autocorrecciones con el Seguro Social y con el Infonavit. Adicionalmente, pues tuvimos suficiencia en el 2000 y en el 3000, esto es en materiales y suministros y servicios generales. Y de eso es de lo que estamos pidiendo, que nos hagan el favor de autorizarnos el traspaso y la ampliación de este recurso en estos renglones con el fin de comprar estos instrumentos. ¿No? Por ejemplo, el caso de la impresora y escáner es la única con la que contábamos en comunicación de colores y de buena calidad, ya está obsoleta, ya no sirve y entonces están sin imprimir todo el organismo, ¿no? Y
En el caso, bueno, pues que ya nos explicábamos de esta situación que pone incluso en riesgo al personal, por ahí alguna directora se nos torció el tobillo y alguna otra se nos cayó. Entonces, sí, pues lo más importante para nosotros son las personas, ¿no? Es la situación del personal. Entonces, si tenemos en esos dos renglones y el recurso nos lo acaban de entregar esta semana o la semana pasada, el día 2 de diciembre, con una imposibilidad práctica para ejercerlo, que pudiéramos firmar este convenio con CEDUBOP, es la idea. En uso de la voz, la consejera Claudia Contreras. Bueno, para abundar un poquito más a la explicación otorgada por el secretario y como la presidenta, anteriormente contábamos con la ley de contabilidad, presupuesto y gasto, y ahora en la actualidad contamos con la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Esa ley tuvo unas adecuaciones en el 2016. Anteriormente, las modificaciones en materia de mantenimiento podrían entrar en los rubros 4,000 o 3,000. En la actualidad no. Esas modificaciones a la ley nos obligan a que se pasen al rubro 5,000. En este sentido, si nosotros queremos hacer uso de la ampliación presupuestal que nos acaban de otorgar, tendríamos que traspasar esa cantidad que ya estaba considerada en el rubro 3,000, pero que no habíamos podido aplicar por insuficiencia presupuestal, se tendría que trasladar al rubro 5,000 con las adecuaciones a la ley. O sea, eso es nada más cuestión de acomodo, se podría decir, en términos contables del dinero. O sea, de dónde lo teníamos antes, de acuerdo a la ley que existía en el 2015, a la ampliación, a la modificación en la ley. Entonces, por eso se tiene que dotar de suficiencia presupuestal. No quiere decir esto que estemos incumpliendo o que estemos dejando de hacer actividades, sino simplemente de reubicar el dinero para su correcta utilización. Eso es todo. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, con las observaciones señaladas aquí en la presente mesa, de las cuales ya se ha tomado nota para incorporarlas al acuerdo relativo al antecedente de la revisión, la Comisión de Administración, las facultades del artículo 28 para remitir el proyecto, señalar que ya se aprueba la siguiente adecuación, además de incorporar la publicación en el portal de internet de este organismo, y que el recurso, ¿verdad?, es del 2016, o sea, que se ejercerá al 31 de diciembre de 2016. Preguntaría a los consejeros con derecho a voto el sentido del mismo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Estoy a favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución al recurso de revocación 03/2016 promovido por el Partido Acción Nacional en contra del oficio CEEPC/SE/838/2016 del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, emitido y signado por la Secretaría Ejecutiva, mediante el cual se hace del conocimiento de dicho partido el descuento de las administraciones por concepto de pago por gastos operativos derivados de las acciones realizadas por el organismo para efecto de verificar la existencia de propaganda del proceso electoral 2014-2015, para lo cual me permito solicitar el auxilio nuevamente del señor secretario. Señor secretario, por favor. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, si no hubiera inconveniente, daría lectura únicamente a una tarjeta resumiendo los principales aspectos del proyecto que nos ocupa, en razón de que el mismo, bueno, conforme al reglamento de sesiones, estuvo a su disposición desde las 8 horas del día de la sesión. Bien, si no hubiera inconveniente, el recurso de revocación es el 03/2016, promovido por el Partido Acción Nacional, como ya lo señalaba la consejera presidenta, en contra de un oficio emitido por Secretaría Ejecutiva, el 838 del 2016,
mediante el cual se hace el conocimiento al mencionado partido político del descuento de administraciones por una cantidad de 14,831 pesos por gastos operativos derivados de acciones realizadas por el organismo para efectos de verificar la existencia de propaganda relativa al proceso electoral 2014-2015. En esencia, el recurrente señala los siguientes agravios, o se duele de lo siguiente: de la violación a la garantía del debido proceso, lo deja en estado de indefensión por la imposición de una sanción y el cobro de la cantidad de 14,831 pesos con 16 centavos por gastos operativos derivados de las acciones realizadas por el organismo electoral para efectos de verificar la presunta existencia de propaganda del proceso electoral 2014-2015. Considera el recurrente que es una sanción obscura, frívola, arbitraria, fuera de procedimiento y de contexto legal, y que se violan los principios de certeza y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El recurrente se duele que se violenta la garantía al debido proceso contenida en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, porque es una sanción, bueno, eso al parecer se está reiterando, fuera de un contexto legal por no encontrarse integrada como resultado de un proceso que es conculcatoria a los principios de certeza y legalidad. Al respecto, se precisa lo siguiente: en el presente caso no se trata de ninguna sanción. El cobro de dicho costo obedece a lo estipulado por el artículo 356, párrafos 6 y 7 de la Ley Electoral. La propaganda electoral, una vez terminadas las campañas que realizan los partidos políticos y candidatos independientes, deberá ser retirada por los mismos dentro de los 8 días siguientes a la conclusión de la jornada electoral, sin perjuicio de las sanciones que corresponden, y dado dicho incumplimiento, la autoridad electoral por sí misma o solicitándolo al ayuntamiento respectivo, podrá proceder al retiro de la propaganda en cuestión con cargo a las prerrogativas de financiamiento público pendientes de ejercer del partido o partidos políticos que corresponda. Así, la Secretaría Ejecutiva emitió el oficio CEPC/SE/838 del 2016, de fecha 1 de agosto del presente año, y notificado el 8 del mismo mes y año al Partido Acción Nacional, en el que se le informó el costo operativo por el retiro de la citada propaganda. Del acto impugnado es posible advertir que la Secretaría Ejecutiva de este Consejo en ningún momento le aplica una sanción al ahora recurrente, solo le hace de su conocimiento el costo operativo por el retiro de propaganda relativa al proceso electoral 2014-2015. No obstante lo anterior, en aras del cumplimiento de los principios rectores, se analiza el oficio impugnado de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, referente a que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Del análisis del contenido del oficio impugnado, se puede concluir que no observa lo previsto en la Del análisis del contenido del oficio impugnado se puede concluir que no observa lo previsto en el artículo 16 de la Carta Magna, es decir, se debió emitir con la debida fundamentación y motivación, y si bien contiene el fundamento legal en el que se establece la facultad del organismo electoral para el cobro del retiro de propaganda con cargo a las prerrogativas del partido, carece de la motivación conducente. En consecuencia, por todo lo anterior, lo procedente es revocar el oficio 838 del 2016 para efectos de que la Secretaría Ejecutiva emita un acuerdo administrativo en el cual, además de fundar y también motivar el costo operativo por el retiro de propaganda referente al proceso electoral 2014-2015 y explique de forma precisa el por qué le corresponde el pago de la cantidad de 14,831 pesos con 16 centavos al actor y posteriormente le notifique lo procedente. En razón de lo anterior, se proponen los siguientes resolutivos. Primero, en cuanto a la competencia, este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y resolver el presente recurso de revocación.
Segundo, legitimación. La parte actora se encuentra legitimada en términos de lo dispuesto por los numerales 34, fracción primera, y 62 de la Ley de Justicia Electoral. Tercero, fundados. Los agravios expresados por la parte actora resultaron fundados. Cuarto, se revoca el oficio número CEPC/SE/838 del 2016, de fecha 1 de agosto del presente año, y notificado el 8 siguiente al Partido Acción Nacional, en el que se informe el costo operativo para los efectos del último párrafo del considerando sexto. Y quinto, notifíquese. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno, en uso de la voz, el consejero Martín. Es que José Martín. Sí, no, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo pensaría que el tercer resolutivo, yo consideraría que está parcialmente fundado, ¿sí? Es decir, hay tres agravios que se manifiestan, ¿no? El que no se ha seguido el debido proceso, otros respecto de una sanción que no es decir, ya a lo largo del expediente, bueno, de la resolución se ve que esos dos agravios no están debidamente fundados y que solamente respecto a un tercer agravio que tiene que ver con la fundamentación y motivación, y que de esos dos solamente la motivación, es decir, la carencia de una motivación suficiente en donde explique las razones por las cuales es esa cantidad, de dónde salió, es decir, falta esa explicación, pero todos los demás pues resultaron infundados. Entonces yo pensaría que más bien en este tercer resolutivo tendría que ser parcialmente fundados, que los agravios expresados por actor resultaron fundados solamente en lo que se refiere a la adecuada motivación, y que por lo tanto estoy de acuerdo en el sentido que se revoque, inclusive aunque lo dice en el considerando sexto, yo también creería que en el cuarto se pudiera decir cuáles son los efectos de esta revocación, es decir, para que la Secretaría Ejecutiva emita un oficio en el que motive suficientemente el tema. Yo sería mi propuesta, ¿no? O sea, es decir, el sentido es el mismo, pero creo que no resultaron fundados todos los agravios planteados en los términos en los que está elaborado, ¿no? El efecto finalmente sí es la revocación, en lo cual estoy de acuerdo. En uso de la voz, el representante del Partido Conciencia Popular. En el caso particular me parece que creo que el acuerdo es correcto, y voy a tratar, digo, de manera muy somera, decir por qué. Primero, si se desprende de que no está adecuadamente motivado y fundamentado, significa que no entró al fondo. O sea, formalmente no está entrando al fondo de la totalidad de los agravios que expresó. Luego, entonces, si eso es así, y el efecto es emitir un nuevo acuerdo donde se cumplan con justamente esas cualidades, bastaría con solamente manifestar que el agravio que sí resultó fundado, pues es suficiente para revocar el acto y por tanto no entrar a los demás. Es decir, no está entrando al fondo de todos los agravios. Quiero yo pensar que está así. En todo caso, cuando se vuelva a emitir el acto, entonces ahí sí la obligación de exhaustividad lo obligará al Consejo de pronunciarse respecto de todos y cada uno de los que en su momento se llegue a considerar. Pero en ese caso, por eso yo consideraría que no tendría que ser parcialmente fundado, sino fundado respecto tal vez del más importante, que es la motivación y fundamentación, y por tanto el resto, el entrar al estudio del resto de los agravios, pues no tendría razón de ser, justamente porque la parte fundamental está siendo revocada. Yo me parece que tendría que ser como está. Tal vez, y solamente tal vez, porque no he leído el documento, supongo yo que debe decir el documento que no se entra al estudio del resto de los agravios, ¿no? Porque solamente uno echa abajo el resto del documento que se está impugnando. Es cuanto. ¿Alguna otra consideración? En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Bueno, a mí hay un par de cosas que me hacen reflexionar sobre este tema. Primero, porque habría que fundar si
documento que se impugna, primero, realmente tiene un fundamento. ¿A qué me refiero? Si no mal recuerdo lo que leyó el secretario, es que este recurso, o quiero decir este documento que se impugna, es porque dice que se le está cobrando al partido una cantidad arriba de 14,000 pesos por concepto de la verificación de la existencia de propaganda. Yo no recuerdo que el procedimiento que hayamos acordado para el retiro de propaganda haya tenido una etapa de verificación. Entonces, si no la tiene, pues no deberíamos de cobrarla, porque la ley dice, si los partidos no lo retiran en los 8 días, entonces simplemente hay que retirarla. No dice primero hay que verificar y luego hay que retirarla. Sinceramente no recuerdo si hay un proceso o una etapa de verificación, que a mí me parece que si lo aprobamos así, pues debió haber estado mal. Simplemente no se retira, se procede a su retiro. Punto. Pero si le estamos cobrando por ir a verificar a ver si hay propaganda, me parece que es un costo que no debemos de cargarle a los partidos políticos, a ninguno, no solamente al Partido de Acción Nacional, sino a ningún partido. Y luego estaba yo revisando aquí el recurso de revocación que procede contra los actos que emitan los órganos electorales, y pues yo no veo dónde diga que el proceso de revocación es para regresarlo y que se haga un nuevo documento o que se haga un nuevo escrito, como para enmendar nosotros la plana. No, el proceso de revocación es para dejar sin efecto lo que ya pasó. Entonces, igual estoy equivocado y me gustaría que me explicaran ahí, porque estaba ahorita revisando lo que dice el proceso de revocación y en ningún lado dice que pueda ser para eso. Entonces, pues lo que sí estoy de acuerdo en que hay que revocarlo. Primero, porque no creo que haya en la etapa del procedimiento una que se refiere a la verificación que tengamos que cobrar, y la otra porque, pues si lo vamos a revocar, creo que es para que quede ya sin efecto la sanción, no para que lo regresemos a la Secretaría y emita uno nuevo en donde sí sancionemos al partido, a este y a otro. Entonces, a mí como que sí se me hace medio extraño este resolutivo, por eso quisiera pedir un poquito más de explicación. Igual no estoy, ahorita bote pronto estaba leyendo los medios de impugnación y no encontré así muy clara la razón de por qué tiene que regresar a la Secretaría Ejecutiva como para que emita otro y entonces sí ya le cobre fundado y motivadamente lo que se gastó. Vamos, quisiera un poquito de explicación por parte de la Secretaría. Bueno, antes que nada quiero decir que no es sanción, es un costo operativo. Eso sí queda muy claro a lo largo del documento. Bueno, le cedo la voz a la consejera Claudia Contreras en lo que el secretario ejecutivo prepara la respuesta a todos los interrogantes del consejero Aguirre. Bueno, de acuerdo a las explicaciones aquí vertidas y lo que yo entendí hasta ahorita, estoy de acuerdo con la revocación del acto, pero difiere un poquito de lo manifestado por el consejero Aguilar en virtud de que el oficio 838 manifiesta: el suscrito, Héctor Avilés, me permito hacer de su conocimiento que derivado del costo operativo, especifica, relativo a las acciones realizadas por este organismo electoral a fin de verificar el cumplimiento a lo establecido en el artículo, o sea, nos hace él del conocimiento que es el costo, y él verifica el cumplimiento de un artículo, no verifica la existencia de las circunstancias. En este caso estoy de acuerdo con la revocación, sin embargo, si se va a volver a realizar el acto, no sé de qué manera se pueda volver a realizar, a mí me gustaría que se especificara en el oficio la cantidad de propaganda eliminada para que hubiera los elementos suficientes. Ese es el meollo del asunto, ese es lo que creo yo que sería lo suficiente. Gracias, consejera. En uso de la voz del secretario ejecutivo. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, en cuanto al punto de la verificación, sí señala como parte del procedimiento, ¿verdad?, o los lineamientos aprobados para el retiro de propaganda, que se certificará la existencia de la misma y se le dará a conocer a los partidos en qué medida, ¿verdad?, se encontró propaganda relativa al proceso electoral. Eso conlleva pues esta etapa de verificación. En cuanto a los efectos que puede tener una resolución en un recurso de revocación,
Bueno, efectivamente el primero es revocar, el segundo es confirmar, pero el tercero es modificar el acto. O sea, sí es posible la modificación del acto para que en su consecuencia se emita uno nuevo, pues atendiendo a los lineamientos del proyecto, que en este caso se abocan fundamentalmente a la debida motivación del acto, ¿verdad? O sea, decirle al recurrente con claridad qué origina el acto, digamos, de autoridad que se le está notificando. Muchas gracias, señor secretario. En uso de la voz del representante del PRD. Gracias. Sí, buenas tardes. Difiero un poquito en cuanto a que sí se entró al fondo. Tan es así que en este caso la autoridad sí hace la mención al recurrente que no es una sanción. Entonces, si ponemos ahí que no se entró al fondo del asunto, ahora que se dé cumplimiento con esa resolución, pues entonces se haría valer otra vez como agravio. Sí entró al fondo del asunto en mi punto de vista. Entonces, los agravios, eso sí, son parcialmente fundados por determinadas cuestiones y los demás resultan infundados. Gracias. Sí, en uso. Dar cuenta del representante del Partido del Trabajo, contador Mauricio Rosales Castillo. Ok. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz del representante del Partido Encuentro Social. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Más allá del análisis que ya han vertido aquí respecto al contenido del acuerdo, me parece, desde mi punto de vista, claro está, que esto es muy claro en nuestra legislación electoral. Hay una sanción si usted no retira la propaganda. Nosotros hace unas sesiones decíamos, asumimos porque no cumplimos. Y no es la cantidad. Supongo que al PAN no le faltan 14,000 pesos. Es el cumplimiento de la ley. Negarnos a cumplir la ley como está o como la queremos ver. Ese es el punto de los recursos. Nuestra óptica contra la óptica de la ley. Y eso amerita, en sentido estricto, que si no la queremos como está, como la redactamos hace 3 años o 2 años, pues ya vamos bien atrasados con la redacción de la nueva ley, o por lo menos las reformas a la nueva ley. Y si no queremos pagar por quitar la propaganda, pues ya que tenemos un grupo parlamentario bueno, pues pongámosle ahí que no queremos pagar por retiro de la propaganda. ¿Para qué andamos con recursos? Pongámoslo en la ley, nos negamos a pagar por el retiro de la propaganda. Ahí están ustedes la mayoría. Nuestro ominoso, valeroso y orgulloso Congreso del Estado anda bien atrasado, no tiene ni idea por dónde entrarle la reforma electoral, pero cuando le entre, pues pónganle ahí que no queremos pagar por retiro de la propaganda. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señor secretario. Sí. Pero yo hago la propuesta de que se declare perdón. parcialmente fundado, ¿en esos términos o en los términos en los que está? Sí, Silvita. Martín Faz hacía la solicitud de que se modificara el punto tercero y el punto cuarto, o sea, desde que se consideraban parcialmente fundados y en el término de se revoca para qué efecto se revoca, ¿no? Para la motivación de conformidad como lo establece el considerando sexto. Entonces, creo que primero se tendría que votar si estamos de acuerdo con la petición del consejero y después votar el asunto. Ok, entonces, podríamos votar en los términos solicitados si el acuerdo quedaría en los términos solicitados por el consejero Martín Faz, como lo acaba de recalcar la consejera Silvia, o bueno, esa sería la primera votación. Bien, entonces preguntaría a los consejeros electorales con derecho a voto el sentido del mismo. En primer término, con relación a adicionar al proyecto de resolución, lo manifestado por el consejero Martín Faz en el resolutivo tercero de señalar parcialmente fundados los agravios expresados por la parte actora, y en el resolutivo cuarto en el sentido de precisar
para efectos de que, ¿verdad?, se va a emitir un nuevo acto. En uso de la voz, el representante del Partido Conciencia Popular. Una cuestión, lo que pasa es que hacerlo así, y seguramente así va a suceder, al declararlo parcialmente fundado y revocar el acuerdo, lo que van a generar es que le están causando un agravio para que Acción Nacional vaya a otro recurso ante el tribunal, porque evidentemente el que vuelvan a motivar y fundamentar no quita el agravio principal, o uno de los principales, que es que le están cobrando a Acción Nacional, o quien… que si no bien es una sanción, que es una prerrogativa, pero el documento dice algo totalmente diferente. Creo yo, y por eso establecía, que debe ser fundado respecto solamente de un agravio, para que entonces sí, de manera completa, de manera integral, puedan ahora sí resolver, motivando y fundamentando el por qué le están cobrando una cantidad, descontándola de sus prerrogativas por no haber retirado propaganda. Vamos a tener entonces, es muy probable, uno, esperar, obviamente van a revocar tal, pero ellos se van a ir a impugnar respecto de los otros agravios que dicen que son infundados, porque por algo lo hicieron, y van a tener dos procedimientos. Uno, el que seguramente van a ir contra la motivación y fundamentación, y otro en el tribunal que puede tumbar el anterior. O sea, eso es a lo que me refiero. Y me parece que lo correcto técnicamente sería que si en la forma, es decir, motivación y fundamentación, existen agravios fundados, no entrarán al resto de los temas hasta en tanto que el documento lo esté, es decir, motivado y fundamentado, y ahora sí, aquí está, y entro a todos y cada uno de los agravios. Me parece que eso debería ser lo correcto, si es que en la forma no cumple con las especificaciones legales. Por eso no podrían entrar al fondo. Justamente esa es la causa de por qué no pueden entrar al fondo de este tema. En uso de la voz, la consejera Claudia Contreras. Bueno, nuevamente creo que como pleno del órgano electoral también se puede solicitar el regresar al estudio, a la elaboración nuevamente del asunto, porque desde mi punto de vista, efectivamente, el inicio está desde mi punto de vista, sí cubre los aspectos de revocación total, porque el que está mal es el inicio del procedimiento, el oficio inicial. Entonces, si lo solicitamos que se regrese para entrar a los puntos que dice el representante del Partido Conciencia Popular, desde mi punto de vista se podría presentar de alguna mejor forma. Esa sería mi propuesta, pero también la pongo a consideración del Pleno. En uso de la voz, la consejera de… A ver, a mí sí, buenas tardes, perdón. A mí sí me parece que hay que tener muy claro qué es lo que se está votando, ¿por qué? Porque efectivamente el documento que se puso a nuestra consideración sí toca el fondo del asunto y sí todos los demás agravios que se pusieron a consideración, sí lo que se está poniendo en la mesa es que sí son infundados. Lo que se está poniendo aquí, y como dice el consejero Faz, sería lo correcto para lo que estamos votando en que solamente fueran parcialmente fundados uno. Entonces, a lo que a mi juicio, lo que tendría que ser, si es que así fuera, es que solamente fuera parcialmente fundado el de la motivación, si ese fuera, lo que quisiéramos votar para que se regresara a la Secretaría Ejecutiva, solamente el de la motivación. O sea, lo digo para que todos tuviéramos claro qué es lo que vamos a votar. O sea, si se pone en la mesa la otra alternativa, nada más hay que tenerlo claro. O sea, la otra alternativa también de la consejera Contreras es válida. Entonces, regresemos el proyecto para que se vuelva a analizar. Pero sí hay que tener claro lo que está en la mesa. O sea, si nos vamos por este proyecto, o sea, el que para regresar a la Secretaría Ejecutiva tendría que ser parcialmente fundado para que nada más se regresara uno. O sea, no sé si me explico. O sea, estamos de acuerdo en que todos los demás son correctos. A ver, le solicito, señor secretario ejecutivo, que intente hacer una propuesta de resolutivos que conjunte las opiniones aquí vertidas, o una o dos opciones para que puedan ser votadas por los consejeros para ver si los votamos, si no, para que se regrese. Bueno, en el primero de los casos únicamente se propondría modificar en parte la resolución para declarar parcialmente fundados,
específicamente en el punto de los resolutivos, porque en la parte considerativa sí se señala cuáles no son fundados y cuáles sí. Y en el resolutivo cuarto, en los efectos, ¿verdad?, de la revocación, precisar, bueno, para qué se emitiría un nuevo acto. Esa es, digamos, la propuesta del consejero Martín Faz. La segunda propuesta sería para efecto de que el proyecto únicamente atendiera a la falta de fundamentación y motivación debida, por ese motivo se revocara sin entrar al estudio del resto de los agravios. O sea, sería modificar el proyecto, devolverlo para emitir uno nuevo, ¿no? Uno nuevo en ese sentido. ¿Y el tercero votarlo como está? ¿Sí? Pues en esos términos tomemos la votación, ¿no? Entonces, si se… Primero, segundo, tercero. Sí, por la primera, segunda… Para ver cómo votamos. Bueno, entonces, en función de estas tres alternativas, la tercera sería únicamente tal cual como está presentado, votarlo. Pues les rogaría manifestar el sentido de su voto señalando por cuál de las tres se va a votar. La primera únicamente adicionando… bien, consejero, entonces me permito tomar la votación. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Pues en los términos en los que yo lo planteé, sería a favor, la primera opción. Okay. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Por la primera. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Por la primera. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Por la segunda. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. Por la primera. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por la primera. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. Por la primera. En consecuencia, es aprobado por mayoría con las adiciones hechas aquí por el consejero Martín Faz. Ok. Pero ahora vamos a votar la… No, ¿Ya no, con ya. ¿Ya? Ok. Sí, Bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar, porque esta es una reunión extraordinaria, siendo las, déjeme ver, 13:05, siendo las 13:05 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.